digamos, experimentalmente o de casualidad, porque yo no buscaba concretamente hipoxia y salud. Sí que leía, por ejemplo, diferentes estudios sobre hipoxia y salud, la repercusión de la hipoxia incluso en el cáncer y demás en clínica. Y también, pues bueno, dentro de esas publicaciones, pues leí bastante al doctor Ibáñez, quien estaba ahora conectado, ¿no? Y bueno, me dio, digamos, la perspectiva también diferente, así como Nicolás Terrados y Calvet, pues también orientarme hacia el campo de la salud, así como me dio esta perspectiva los estudios de dietética y nutrición. Después de hacer INEF, pues entré en los estudios de dietética y nutrición y también me dieron una perspectiva clínica, ¿no? No, impecable. Respecto, mira, anteriormente cuando estábamos promocionando tu tema de entrevista y todo, pregunté a las personas así como que si conocían la hipoxia o no, y bueno, me llevé la sorpresa que el 76% de las personas no conocen qué es la hipoxia. No sé si nos pueden comentar un poquito y para que se puedan interiorizar las personas. La hipoxia, al fin y al cabo, hay diferentes términos dentro de la hipoxia que se pueden entrar. Que por una parte sería la anoxia, que sería sin oxígeno, es decir, una célula sin oxígeno se muere, lo cual, pues bueno, no estamos buscando esa situación, ¿no? La hipoxia sería cuando la presión parcial de oxígeno en sangre disminuye. Es decir, las situaciones de hipoxia se pueden dar de diferentes maneras. Por ejemplo, con una anemia grande, con unos niveles de hemoglobina de 9-10 gramos, pues ya se da una situación de hipoxia bastante grande. Concretamente, estos son los aparatos de pulsioxímetros que utilizan el nivel de saturación de oxígeno que puedas tener. Es muy práctico, no valen casi nada, 40 euros, 50 euros, 60 euros. Yo esto lo conocí cuando fui en la primera expedición a Perú, al Huascarán. Entonces subimos el Huascarán y allí lo conocí. Los médicos, de alguna manera, esto lo utilizan tanto en atención primaria para ver gente que sea fumadora o tenga alguna anemia grave. La saturación de oxígeno disminuye. De una normalidad que podemos tener más o menos en un 98, 99, las mujeres saturan más alto debido al embarazo y posible mayor oxigenación que tienen, así como mayor utilización de grasas que tienen las mujeres. Se ve que las mujeres saturan un poco más, un punto más. Y esto es lo que se utiliza de alguna manera para determinar la carga de entrenamiento en hipoxia, digamos, ¿no? Entonces, ¿en qué campo, qué podríamos esperar de una persona que, bueno, un poquito antes de eso, me estaba adelantando, ¿qué manera de nosotros de generar hipoxia tenemos actualmente para...? Vale, podemos generar la hipoxia, por una parte, si fumas mucho. Los fumadores generan una situación de hipoxia a nivel basal, lo cual no vamos a recomendar, está claro, porque es ya una cuestión clínica, ¿no? De que ya los pulmones van mal y entonces se genera una situación de hipoxia en el organismo. Digamos que la saturación de oxígeno de un fumador puede estar en un 96, más o menos a nivel basal, cosa que nosotros podríamos tener 98, 99, ¿vale? Curiosamente, yo al alpinista Juanito Ayarzábal, que luego me echó mucha bronca, le pillé en una conferencia, pues le cogí la saturación, le pillé 96 y le dije, hostia, Juanito, ¿fumas? Y delante de la gente me dijo que no, pero sí que fumaba y se le puede pillar a la gente. Luego, otras formas son la anemia. Si una persona tiene anemia ferropénica grave, también se genera una situación de hipoxia. Y por otra parte, los mecanismos que nosotros utilizamos, bueno, os puedo enseñar realmente, porque yo ahora mismo estoy dentro de una tienda de hipoxia simulando 3.500 metros de altitud, ¿vale? Estaba en un estudio piloto y os enseño un poco el material, yo creo que será más fácil. Bueno, como veis aquí, aquí tengo, pues digamos, la tienda, ¿no? Todo montado. El ordenador, este sería un Power Bridge, que sería para trabajar los músculos respiratorios.
¿vale? Como veis aquí luego hablaremos para el tema de la alimentación y demás. Y aquí tengo toda la tienda montada, ¿vale? Dentro de esta tienda tengo directamente el controlador, lo que hace es, el controlador y el generador de hipoxia, lo que hace es, aquí a la máscara que tengo, inducir una concentración de oxígeno determinada, ¿vale? Digamos que, por ejemplo, un 16% de oxígeno, cosa que a nivel del mar tenemos un 21% de oxígeno. Esto genera que la presión parcial de oxígeno en sangre disminuya y se genera una situación de hipoxia. ¿Vale? Entonces, yo tengo aquí para entrenar, si yo estoy en reposo, como veis, si estoy en el ordenador, estaba ahora creando otro protocolo, si estoy en el ordenador, lo que pongo es la máscara para que directamente me exponga a una altitud de 4.000 metros, ¿vale? Directamente lo pongo y me genera una situación de hipoxia de 4.000 metros de altitud. No obstante, si yo lo dejo dentro de la tienda esto sin máscara, también podría trabajar la hipoxia, pero la altitud es menor. ¿Por qué es menor? Porque, como veis, la tienda es muy grande y le cuesta mucho tiempo que esto se genere en una situación de hipoxia. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues en el caso de que la tienda ahora mismo estará a 3.000 metros, pues utilizamos la bici y demás para poder ejercitarnos a esa altitud y disminuir la concentración de oxígeno. Es decir, conseguimos que a través del ejercicio físico generar mayor situación de hipoxia a través del propio ejercicio físico. Si yo estoy en reposo, pues la saturación estará más alta. Si empiezo a hacer ejercicio, el organismo tiene mucha demanda de oxígeno y disminuye la concentración de oxígeno, ¿no? ¿En qué objetivo, en qué áreas podríamos nosotros, no sé, recomendar o experimentar entrenamiento en hipoxia? ¿Y en qué tipo de metodologías también podríamos utilizar? Lo que he trabajado yo más ha sido en deportistas de equipo. En el fútbol, por ejemplo, el fútbol español se lleva mucho trabajando la hipoxia intermitente. En su día en el Athletic de Bilbao también con Sabino Padilla y demás utilizaron bastante, y con Íñigo Mújica, que es un fisiólogo de gran referencia, que ya conoceréis seguramente, sí. Se utilizó mucho la hipoxia. Y hoy en día, para generar ciertas adaptaciones también se utilizan ciertos suplementos que intentan complementar a la hipoxia, que es el nitrato. En el fútbol se utiliza el nitrato para conseguir más oxigenación a nivel muscular, ¿vale? Como precursor del óxido nítrico. ¿Qué sucede? Que en la situación de hipoxia se genera por una parte eritropoyetina y por otra parte ciertos vasodilatadores, endotelina, el óxido nítrico, que directamente cuando nosotros estamos entrenando en hipoxia se nota en las venas y todo que directamente... Sí, vasodilatación, eso es. Como veis que directamente en mí mismo también veo que como en situación de hipoxia las venas están más dilatadas. Y esto es debido al óxido nítrico y vasodilatadores, endotelina, etcétera. ¿Vale? Entonces, digamos que de alguna manera en esta situación de hipoxia conseguimos generar una serie de adaptaciones que es para conseguir para futuras los niveles de eritropoyetina. Si estamos expuestos mucho tiempo, la eritropoyetina después de una sesión hasta unas 6 horas posterior al ejercicio físico aumenta los niveles de eritropoyetina. Y por otra parte, lo que conseguimos es, si hacemos ejercicio dentro, en esa situación de hipoxia, se generan dentro del músculo una serie de adaptaciones, ¿vale? Que es mayor capilarización y demás cosas. Entonces, de ahí vienen un poco las adaptaciones que se generan, pues bueno, en situación de hipoxia, que puede tener diferentes aplicaciones a la salud o al rendimiento. Entonces podemos vivir esta situación de hipoxia, bueno, según un poquito lo que leí en tu libro, en dos formas, uno a presión normovárica y otro a presión hipovárica. O sea que también
hay protocolos que generalmente nos llevan a situaciones de estar realmente en altura, pues a 2000 metros, etcétera, o hacia arriba. Hay dos situaciones de hipoxia que podemos generar, que serían, por una parte, esto sería una hipoxia normovárica, es decir, la presión barométrica no tiene ningún cambio, solamente lo que hacemos es la cantidad de oxígeno en el aire se disminuye, ¿vale? A partir de estos aparatos, que luego os podría enseñar también el aparato generador de hipoxia. Y luego cuando vamos a la altitud, a la montaña, ahí ya la presión parcial de oxígeno disminuye. Es decir, la concentración del aire es la misma. Es decir, es 21% de concentración de oxígeno en el aire. Además, ese oxígeno y esa cantidad de aire es muy pura en la montaña. Pero la presión disminuye y al bajar la presión se genera una situación de hipoxia en sangre. ¿Vale? Entonces hay dos mecanismos. Una es que directamente nosotros, el aire que nos rodea, que disminuyemos el oxígeno o que ascendamos de altitud para bajar la presión barométrica. Por lo general acá en Chile hay algunas pruebas que se realizan en altura. Dentro de la más famosa hay una en el área del mountain bike, que es el Atacama Challenge, donde compiten el primer día a 4000 metros de altura. ¿Qué protocolo, qué recomendaría? Porque muchos viajan 2 días antes, 3 días antes, 5 días antes. No sé, ¿qué recomendarías? ¿Llegar con varios días de anticipación o en el caso que no se pueda, exponerse a hipoxia, ¿no? ¿Y qué manera tendría que ser esto? Es la pregunta del oro y siempre se hace esta pregunta y hay dos opciones, según la infraestructura del deportista, bien sea profesional o no. Es decir, lo mejor es ir una semana antes y tener una aclimatación ventilatoria. En unos 3-4 días ya conseguiríamos una aclimatación ventilatoria y ya nos aclimataríamos, digamos, para competir en esa altitud, ¿vale? Digamos, evidentemente, si no hemos hecho un preacondicionamiento hipóxico previo o no hemos entrenado entre 2.000 y 3.000 metros de altitud anteriormente, no vamos a dar el mismo rendimiento deportivo, pero sí paliar algunos efectos. Y otra forma, la más utilizada habitualmente en deportistas de élite no profesionales, suele ser ir justo ese día de la competición, ir allí y competir. Porque si estoy un día antes, ya estoy padeciendo a la noche los efectos de la altura y entonces recupero muy mal y el día siguiente de la competición estoy mal. Entonces lo que se hace es llegar a la altitud el mismo día. Y normalmente la problemática de mal de altura se padece entre 6-9 horas. Entonces tengo un margen de 6-9 horas para no padecer ese mal de altura. Entonces tendría que jugar con ese rango. Entonces llegar 2-3 días previos es fatal, vaya a sentir todo el golpe del mal agudo de la montaña, de cierta forma. Sí, o tendría que estar unos 3-4 días, pero de ir un día, 2 días antes no sería recomendable. O sería el mismo día o a partir de 3, 4, 5 días antes, uno de los dos. Ah, ya, impecable. Y frente a los protocolos de hipoxia, de lo que he estudiado hay como varias formas, algunas más hasta inclusive en reposo, otros que son como aplicación intermitente, algunos con alta intensidad y todo. ¿Qué objetivo tiene cada tipo de protocolo de lo que hay? Eso es lo que sucede, que yo creo que muchos deportistas lo utilizan o muchos entrenadores lo utilizan sin realmente saber el objetivo real que persiguen. Si bien es cierto que se habla mucho de la hipoxia desde el punto de vista de la vertiente de, digamos, que los niveles de hemoglobina o la serie roja que pueda mantenerse más alta, siempre es de interés para el deportista, ¿no? Sí. Mayor capacidad de recuperación. Si tengo más cantidad de hemoglobina, es una proteína plasmática, y eso ejerce como tampón buffer ante situaciones de acidosis también. Entonces, siempre es de interés tener una hemoglobina más alta, bien para situaciones anaeróbicas o bien para situaciones aeróbicas. Entonces, siempre se ha utilizado la hipoxia con el precepto y la idea
de que los niveles de hemoglobina estuviesen más elevados. Sí que es cierto también, a través de un artículo de Fabián Sanchís Gomar, que está metido en la Agencia Mundial Antidoping, hizo una publicación que un año antes estuve con él y bueno, él me dijo un poco, pues él conocía el ciclismo y demás, estuvo en varios equipos de ciclismo y me comentó un poco, pues bueno, ya sabíamos también nosotros los que trabajamos con el ciclismo profesional, pues que se utilizaba también la hipoxia intermitente para camuflar la fórmula australiana para dar negativo en los controles antidoping. Es decir, bueno, se utilizó también, digamos, como una herramienta para hacer frente a controles antidoping. Cosa que ya desde las agencias ya se había pillado, que a través de los reticulocitos, que había una alteración de reticulocitos, que se podía controlar o modificar esto a través de la situación de hipoxia intermitente. Entonces, bueno, ya se empezaron a utilizar otras técnicas de control antidopaje, como es el pasaporte biológico. Entonces, bueno, lo cierto es que hoy en día en el pasaporte biológico también, pues bueno, la vida del deportista puede haber bastante equilibrio en el pasaporte biológico, pero al deportista siempre se le va a pillar después de que deje el deporte. Siempre, siempre. Si se quiere, se le pilla siempre. Es decir, en la vida deportiva, quizás en la vida deportiva no se le pillará porque siempre está utilizando la hipoxia intermitente o altitud y microdosis de eritropoyetina, pero cuando deje el deporte se le va a pillar. Entonces, claro, digamos que las agencias antidoping tienen casi un margen de 8 años para hacerles, para mantener esas muestras guardadas y entonces pillarles. Entonces, al final, pues bueno, es la trampa. El deportista es el víctima de siempre, digamos, que al final en la vida deportiva puede disfrutar, pero luego le viene todas las consecuencias, si es que las autoridades quieren permitir ese lujo. Oh, impecable. Entonces, para terminar un poco lo que me decías, que era por el tema por una parte, como una herramienta antidoping, por otra parte, para mantener los niveles de hemoglobina y mejorar capacidad de recuperación, y ahí, actualmente, en las últimas investigaciones que se están haciendo, es desde el punto de vista de conseguir adaptaciones periférico-musculares para tamponar cierta acidosis que se genera en deportes de alta intensidad. Entonces, ahí es donde el trabajo de resistencia a la fuerza de alta intensidad es donde los efectos que estamos viendo que tiene la hipoxia intermitente, y yo concretamente estoy viendo, más allá que el interés de mantener los niveles de hemoglobina, me interesa que el músculo esté muy potente y que haga frente a esa situación de acidosis que se va a encontrar a intensidades elevadas. Ok, para personas, por ejemplo, en el área del mountain bike, entonces recomendaría utilizar protocolos más de alta intensidad, si se van a exponer luego en altura. ¿Cómo? Perdona, no te he escuchado bien. Es que si para alguna persona del mountain bike, ya, se va a enfrentar a este tipo de competencia, ¿recomiendas un protocolo de más alta intensidad? Dentro de lo que hay en tu libro hay exposiciones de, no sé, de sprint de 20 segundos al máximo, etcétera, etcétera. Totalmente. Digamos, mountain bike entendemos en circuito, ¿no? No de duración larga. En este caso es de duración larga, de maratón. El mountain bike duración larga, digamos que sí, lo que vemos es que en cualquier deporte de larga duración, si analizamos el músculo, la fisiología del músculo, lo que sucede es que el músculo termina en una situación de hipoxemia. Es decir, hoy en día hay diferentes aparatos como Moxy y demás que los entrenadores podemos utilizar y los fisiólogos podemos utilizar para ver un poco, pues bueno, qué niveles de oxigenación termina a nivel muscular. Sí que se ve después de las carreras que hay una disminución de oxígeno y, evidentemente, en carreras de larga duración, cuanto menos disminución de oxígeno haya, mejor rendimiento, mayor utilización de las grasas y mejor recuperación habrá, digamos.
En BTT de circuito de alta intensidad, la hipoxia será determinante, es crucial, porque hay unos niveles de acidosis, no acidosis generada solamente por la vía láctica, porque bueno, ya se ha visto que esa acidosis que se genera por la vía láctica no es determinante como factor limitante del rendimiento, sino que hay otros mecanismos a nivel muscular que acidifican el músculo y lo que hacen es de alguna manera limitar el funcionamiento del músculo. Y esto, la hipoxia, genera muchas adaptaciones, bien sea capilarización, bien sea angiogénesis. Angiogénesis es un proceso que se llama mayor cantidad de capilares, que se generen más capilares para el músculo. Entonces, se generan muchas adaptaciones en el músculo para hacer frente a esas situaciones en el deporte, digamos, ¿no? Ok, entonces, bueno, en el caso del mountain bike marathon, que es más largo aliento y todo, se utilizarían como protocolos igual similares a lo que sería en el caso del trail, que también compiten a nivel de altura. Sí. Digamos que si ya a partir de 1.500 metros, 2.000 metros de altitud, la mejora del rendimiento es determinante, es muy grande si has utilizado hipoxia intermitente o entrenamientos en altitud. Uh-huh. Es clave eso. Fruto de eso, y por esa razón, la mayoría de los ciclistas profesionales viven en tiendas de hipoxia, es decir, las pobres parejas. Sí, las pobres parejas de ellos viven, pues bueno, duermen en una tienda como la que tengo yo, ¿no? Una grande de estas. Bueno, digamos que las mujeres también están hipotecadas, ¿no? De tener que vivir en esta situación. Pero esto es debido a que en el Giro de Italia, Tour de Francia, al final pasan altitudes superiores a 2.000 metros de altitud y es determinante. Luego, en otros deportes como el trail, más de lo mismo. El skyrun, digamos que ya son competiciones que van de 1.500 a 2.000 metros de altitud y es muy determinante también la altitud. Y aparte de eso, lo que decimos, nosotros hemos visto que en una maratón de montaña, las saturaciones de oxígeno después de competir una maratón de montaña a nivel del mar disminuye. Uh-huh. Y en algunos disminuye más que en otros. ¿Vale? Entonces, esto es, al fin y al cabo, pese a que se esté ejercitando a nivel del mar, el músculo genera una situación de hipoxemia porque se ha gastado mucha oxigenación en todos los procesos lipolíticos y demás que ha tenido que utilizar. Entonces, cuanto menos baje esa situación de hipoxia, mejor recuperación tendrá el deportista, digamos, ¿no? Entonces, para efecto práctico, no solamente el rendimiento tiene que ser que compitan en altura, sino que también podemos obtener beneficios al competir a nivel del mar y puede ser traspasado a la maratón. Sí, fíjate, por ejemplo, dos deportistas, imagínate que cuando, como bien sabemos los preparadores y fisiólogos, cuando a un deportista le expones a altas cargas de entrenamiento, sus niveles de hemoglobina disminuyen. Será una expansión sanguínea en un 10-15% de aumento de cantidad de sangre total y será una disminución de hemoglobina por 100 mililitros de sangre, ¿no? En porcentaje. Entonces, a nada que hagamos un poco de hipoxia ya tendríamos 1 gramo más de hemoglobina, lo cual esto ya nos ayudaría, pues digamos, tanto bien en esos procesos de recuperación y también durante el ejercicio físico en los últimos kilómetros o últimas horas de competiciones de ultradistancia o de maratón. Siempre es una ventaja añadida y no cabe duda de ello. Para los que no pueden dormir, por ejemplo, en carpa y nosotros, no sé, a los que están trabajando con la exposición más intermitente y hipoxia, ¿cuántas sesiones son recomendables para poder gozar de estos beneficios de la hipoxia? La tesis doctoral que yo hice en el 2014, lo presenté, vimos que con 3 semanas de exposición a hipoxia intermitente con entre 3-4 sesiones a la semana, en total serían unos entre 8-12 sesiones para una competición, dan una mejora bien hematológica, mayor a 1 punto de hemoglobina, mejoraba la recuperación y mejoraba el rendimiento deportivo bien en ejercicio específico que hicimos en ciclismo
y ejercicio inespecífico, que hicimos una prueba de máxima de rendimiento en remo, que también mejoraba el rendimiento. Entonces, en 3 semanas, nosotros conseguimos la mejora de rendimiento. A posteriori, después de hacer la tesis doctoral, que ahora estamos, pues bueno, ya mandando a publicar estos datos y demás, lo que vimos es a posteriori, si combinas la media altitud, es decir, la estancia en altura, más hipoxia intermitente, en 2 semanas se pueden conseguir resultados muy, muy, muy buenos. Es decir, ya sería una combinación de vivir en altura, entre 2.000 y 2.500 metros de altitud, más entrenar en situaciones de hipoxia intermitente a más altitud. No, tremendo. Entonces sería un poco, digamos, la metodología hoy en día que se está utilizando es llevar a campamentos de altura. Aquí, por ejemplo, en Barcelona tenemos Barcelona, entre Barcelona y Francia queda Font-Romeu, por ejemplo, que ahí está el centro de alto rendimiento, que muchos atletas lo utilizan internacionales, está a 1.800, 1.900 metros de altitud. Y lo que hacemos es estancias de 2 semanas en 1.900 metros de altitud, con los fines de semana subiendo a montañas de 3.000 metros de altitud y combinar con hipoxia intermitente entre 4.000 y 5.000 metros de altitud. Es lo que se utiliza en la actualidad. Y también de lo que he visto también hay como beneficio, o lo han practicado, utilizado en programas de pérdida de peso, también entrenamiento de fuerza combinado. Sí, me acuerdo que el beneficio de entrenamiento de fuerza combinado con resistencia en hipoxia al final ha sido muy, muy bueno. Quizá los resultados que hemos tenido han sido los que se generen más capilares para el músculo. Entonces, determinante también la altitud. Y aparte de eso, lo que decimos, nosotros hemos visto que en una maratón de montaña, las saturaciones de oxígeno después de competir una maratón de montaña a nivel del mar disminuye. Y en algunos disminuye más que en otros. ¿Vale? Entonces, esto es, al fin y al cabo, pese a que se esté ejercitando a nivel del mar, el músculo genera una situación de hipoxemia porque se ha gastado mucha oxigenación en todos los procesos lipolíticos y demás que ha tenido que utilizar. Entonces, cuanto menos baje esa situación de hipoxia, mejor recuperación tendrá el deportista, digamos, ¿no? Entonces, para efecto práctico, no solamente el requerimiento tiene que ser que compitan en altura, sino que también podemos obtener beneficios al competir a nivel del mar y puede ser traspasado a la maratón. Sí, fíjate, por ejemplo, 2 deportistas, imagínate que cuando, como bien sabemos los preparadores y fisiólogos, cuando a un deportista les pones a altas cargas de entrenamiento, sus niveles de hemoglobina disminuyen. Será una expansión sanguínea en un 10-15% de aumento de cantidad de sangre total y será una disminución de hemoglobina por 100 mililitros de sangre, ¿no? En porcentaje. Entonces, a nada que hagamos un poco de hipoxia ya tendríamos 1 gramo más de hemoglobina, lo cual esto ya nos ayudaría, pues digamos, tanto bien en esos procesos de recuperación y también durante el ejercicio físico en los últimos kilómetros o últimas horas de competiciones de ultradistancia o de maratón. Siempre es una ventaja añadida y no cabe duda de ello. Para los que no pueden dormir, por ejemplo, en carpa y nosotros, no sé, a los que están trabajando con la exposición más intermitente y hipoxia, ¿cuántas sesiones son recomendables para poder gozar de estos beneficios de la hipoxia? La tesis doctoral que yo hice en el 2014, lo presenté, vimos que con 3 semanas de exposición a hipoxia intermitente con entre 3-4 sesiones a la semana, en total serían unos entre 8-12 sesiones para una competición, dan una mejora bien hematológica, mayor
a un punto de hemoglobina, mejoraba la recuperación y mejoraba el rendimiento deportivo, bien en ejercicio específico que hicimos en ciclismo y ejercicio inespecífico que hicimos una prueba de máxima de rendimiento en remo que también mejoraba el rendimiento. Entonces, en 3 semanas nosotros conseguimos la mejora de rendimiento. A posteriori, después de hacer la tesis doctoral, que ahora estamos, pues bueno, ya mandando a publicar estos datos y demás, lo que vimos es a posteriori, si combinas la media altitud, es decir, la estancia en altura, más hipoxia intermitente, en 2 semanas se pueden conseguir resultados muy, muy, muy buenos. Es decir, ya sería una combinación de vivir en altura, entre 2.000 y 2.500 metros de altitud, más entrenar en situaciones de hipoxia intermitente a más altitud. No, tremendo. Entonces sería un poco, digamos, la metodología hoy en día que se está utilizando es llevar a campamentos de altura. Aquí, por ejemplo, en Barcelona tenemos Barcelona, entre Barcelona y Francia queda Font-Romeu, por ejemplo, que ahí está el centro de alto rendimiento, que muchos atletas lo utilizan internacionales, está a 1.800, 1.900 metros de altitud. Y lo que hacemos es estancias de 2 semanas en 1.900 metros de altitud, con los fines de semana subiendo a montañas de 3.000 metros de altitud y combinar con hipoxia intermitente entre 4.000 y 5.000 metros de altitud. Es lo que se utiliza en la actualidad. Y también de lo que he visto también hay como beneficio o lo han practicado, utilizado en programas de pérdida de peso, también entrenamiento de fuerza combinado, Sí, ¿Qué beneficio han encontrado ahí? El beneficio de entrenamiento de fuerza combinado con resistencia en hipoxia al final ha sido muy, muy bueno. Quizá los resultados que hemos tenido han sido los más potentes, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que estás es exponiendo al deportista a recuperar en situación de hipoxia. Entonces, con menos peso, utilizando pesas muy pequeñas, yo, por ejemplo, en este caso, como veis, pues bueno, tengo pesas de 5 kilos y pesas más grandes. También, como